Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Hoy les traemos un episodio muy especial a modo de cierre del 2022. Tenemos hoy a 3 inversionistas de Venture Capital que nos acompañan para hacer un breve repaso de lo que fue el 2022 para el mundo de Venture Capital y para debatir de ciertos acontecimientos con el objetivo de sacar aprendizajes que nos sirvan para el próximo año. Bueno, nos acompaña nuevamente en este podcast Damaris Mendoza, hasta hace poco Investor Relations Manager para 500 LATAM y hoy con un nuevo rol como partner. Felicitaciones, Damaris. Gracias. Con ella hemos grabado 2 episodios en el pasado, el número 67 sobre mujeres invirtiendo en startups y el 68 sobre Investor Relations y su rol en evangelizar la inversión en startups. Bueno, bienvenida nuevamente, Damaris, al programa. Muchas gracias, estoy súper emocionada de estar acá con tremendos cracks. Así es, también nos acompaña nuevamente Claudio Barahona, él es Managing Partner en Alaya Capital. En el pasado con Claudio hemos grabado 3 episodios, el 23 sobre cómo prepararse para una reunión con un inversionista, el 89 sobre cómo levantar capital para tu startup y tendencias tecnológicas sobre o poco valoradas, y el 90 sobre red flags, ¿no? Cuando conversas con founders e inversionistas y lecciones de la serie We Crash. Además, es el fundador de CómoLevantarCapital.com. Tal como he mencionado en episodios pasados, sus cursos online ayudan a founders a levantar capital, cubriendo todas las etapas del proceso. Bienvenido nuevamente, Claudio, al programa. Muchas gracias, Jaime. Y con ese currículum ya me voy a postular de co-host próximamente para Innovación sin Barreras, ¿no? Así es. No hay ningún fee, esto todo lo hacemos por amor, por si acaso. Sí. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Nada, encantado de tenerte. Y finalmente nos acompaña por primera vez, y ojalá por muchas más ediciones futuras, Esteban Mancuso. Él es co-founder de la startup Run Falcon, plataforma de pruebas de rendimiento automatizadas bajo demanda que permite a los equipos de desarrollo verificar el tiempo de respuesta, el rendimiento, el uso de recursos y la escalabilidad de su software. También es Managing Partner de Velum Ventures, primer fondo de capital de riesgo en etapa temprana en Colombia, enfocado en tecnologías de la información y la comunicación. Adicionalmente, es partner de Amplo, una gestora de inversiones de impacto basada en Colombia. Bienvenido, Esteban, al programa. Bueno, no, muchas gracias, Jaime, por invitarme. Me gustó volver a reencontrarte después de tantos años y compartir aquí con Damaris y Claudio, que son 2 cracks en esta industria que ha crecido tanto gracias a personas como ellos. Así es. No, la verdad que cuando estábamos buscando a quienes podemos juntar en la mesa, este era el Dream Team soñado. Entonces, arranquemos entonces un poquito con la conversación. Y como he mencionado hace unos minutos, hoy el objetivo de esta conversación es hacer un repaso, un rewind de lo que fue el 2022 para el ecosistema de startups en América Latina. Pero antes de entrar a profundizar en un tema, creo que es importante arrancar con una mirada más macro de las cosas que sucedieron este año. Por lo cual, arranquemos con el tema de financiamiento, ¿no? Hemos visto más o menos, o esto un poquito para que ustedes nos ilustren, ¿no? Hemos visto más o menos inversiones que en años pasados. ¿En qué estadio fueron este dinero alocado, este capital fue alocado? Ahí el que quiera un poco saltar a darnos su perspectiva de cómo estamos. Qué tímidos todos. Sí, Yo creo que Claudio o Damaris. Dale, arranco rápido con un poco de historia nomás, pero el año 2021 fue un año de locura en Venture Capital en América Latina, rompió todos los récords, casi $16 billion en inversión, y ese fue también un año que aparecieron todos los unicornios, ¿no? Esos famosos animales míticos en nuestra región. Es muy divertido porque yo estaba haciendo el pitch de mi fondo y decía, bueno, mira, estos son los unicornios que hay en Latinoamérica, y cada semana tenía que actualizar el pitch porque tenía que agregar un nuevo logo que aparecía por ahí. Todo partió, de hecho, me acuerdo con Clip en México, ahí Damaris nos puede contar un poco más, ¿no? Pero Clip fue el primero, y como 3 semanas más habían como 7, o sea, es un boom nunca antes visto del 2021. Y todos nos sorprendimos y nos hypeamos, la verdad, ¿no? Fue como, oh, wow, ahora finalmente llegó nuestro momento porque venimos esperando años y años y años.
Y ahora este año 2022 volvemos un poco a la realidad, ¿no? Balde de agua fría de decir, oye, ¿esto qué fue? ¿Nos fumamos algo? ¿Fue un hype innecesario? SoftBank y Tiger, que representan 8 billions de tu 16, ya no ponen más dinero. ¿Esto es culpa de un par de desquiciados maniáticos que empezaron a tener mucho dinero? ¿O es que realmente en América Latina están pasando muchas cosas, ¿no? Así que yo creo que lo que estamos viviendo en 2022 es un poco una resaca de una muy buena fiesta del 2021. Es una excelente forma de resumirlo, me parece. O sea, el 2021 fue una locura y creo que quien empezó o quien se metió en el ecosistema pensando que 2022 era la norma, ahorita está pasándola durísimo. Em, Justo alineado a lo que platicaba Claudio, o sea, 2021 fue el mejor año para invertir en Venture Capital en la TAM, pero 2022 es el segundo mejor. O sea, creo que hay o sea, un remanente que nunca se va, o sea, nunca vamos a volver a tener números como los que teníamos en 2007, 2008. Más bien, fue un buen momento para agarrar hype, que la gente empezara a educarse, empezaran a entender mejor el asset. Y de ahí, o sobre lo que estamos viendo en 2022, más bien, es donde tenemos que construir la siguiente gran oleada, digamos. Justo estaba viendo del reporte del APCA, el año pasado el 53% de todo el capital privado que, digamos, apareció, se levantó nuevo para LATAM, se había ido a VC y 2022 fue el 30%. Y a lo mejor 23 suena muy dramático, pero si nos vamos a los números de hace 3 4 años, realmente hace un crecimiento gigantesco. Entonces, creo que es una de esas situaciones donde puedes ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Yo creo que este año es o ha sido una buena resaca o cruda, como le decimos en México, de lo que vimos el año anterior, pero que estos van a ser los fundamentos sobre los que vamos a construir los siguientes 10 años de VC. Recordemos que estamos en un ecosistema donde los periodos para ver frutos son largos, estamos hablando de 6, 7, 10 años. Entonces, este debería ser un periodo bien emocionante donde justo todos como ecosistema, como industria, más bien deberíamos cuestionarnos, cuáles son los fundamentos que queremos ver en la siguiente, segunda, tercera generación, tanto de VCs como de startups, ¿no? Sí, yo, digamos, creo que tengo una perspectiva que es interesante porque, o por lo menos diferente, pero no, digamos, por lo que estuve haciendo en el último tiempo. Yo, al final, cuando terminamos de invertir en Velum, en la gestora de inversiones tech, que fue la primera de Colombia en etapa temprana, el último cheque lo hicimos en 2018. A partir de eso, yo cofundo una consultora que es The Real Value, con la que incluso trabajamos un proyecto con Guaira de Corporate Venturing, y en realidad Run Falcon es el spin-off de un proyecto de Corporate Venturing. O sea, es un ejercicio justamente de cómo de una software house crear un producto. Pero en el momento en que decidimos ver cómo íbamos a financiar, y ya habían empezado las caídas en las valoraciones en bolsa. Mi origen, los primeros 4 años de mi trayectoria, aunque yo soy abogado, pero nunca trabajé abogado, fueron trabajar en mercados de capitales. Y el tema de indicadores adelantados es un tema que no se escucha mucho fuera de la bolsa, pero al final la bolsa es un indicador adelantado. Cuando hace más de un año empiezan a caer las valoraciones de las empresas tech o el growth, por inflación y por subida pronosticada de tasas que se demoraron pero se dieron, yo en ese momento lo que dije es, vamos a financiarnos con ángeles y vamos a ser más independientes de los fondos que te van a poner plata para crecer muy rápidamente. Porque si después se seca, yo ya sé lo que pasó, porque lo pasé, la estaba pasando en la etapa de salida de VC. El momento creo que ahora vuelve a ser muy bueno, porque al final, así como la gente no se explica por qué si la recesión se pronostica fuerte para mitad del año que viene, la bolsa ya está volviendo a subir, algunos dicen que va a seguir cayendo y otros va a volver a subir, es porque al final sigue siendo adelantado. O sea, al final lo que dicen es el año que viene van a bajar tasas para sacar la empresa de recesión, va a fluir la liquidez nuevamente y va a subir. Bueno, el VC que también le gusta el macro y sigue eso, creo, y todavía tiene dry power porque levantó antes de que se seque, va a invertir a buenas valoraciones y probablemente en 5 o 6 años los múltiplos se expandan nuevamente. Tal vez digamos, no tanto como pasó ahora. Tal vez para que veamos las expansiones tan grandes hay que esperar 10 años, porque acuérdense que esto es un ciclo
que en Estados Unidos empezó en 2008 y en Latinoamérica en 2012. O sea, son ciclos que se pueden acortar, pero son de 12 años, 10 años. Y bueno, entonces el que tiene un fondo que va a invertir a largo, está invirtiendo ahora buenas valoraciones, con gente más consciente de cuidar la plata y que va a salir en 10 años, creo que va a ser un excelente negocio. Entonces, por eso estoy volviendo a VC. Ahí, Esteban, has mencionado solamente rápidamente el tema de dry powder. Si podrías explicarnos un poquito qué cosa es para la audiencia y cuál es tu apreciación más bien sobre esto. ¿Cómo estamos ahorita? Sí, bueno, digamos, para mí el dry powder es que todavía existe, digamos, justamente, digamos, pólvora para poder inyectar liquidez, porque hoy se habla de la falta de liquidez en muchos casos, pero y probablemente Claudio y Damaris, que han levantado fondos recientemente, nos pueden decir mejor, o sea, no sé si pueden dar cifras, pero al final, y si saben cuánta plata hay de gestores todavía por colocar, porque muchos levantaron fondos hace 1 o 2 años, dependiendo de la velocidad en la que hayan colocado. Si en la fiesta invirtieron mucho, les queda poco, pero si en la fiesta no invirtieron tanto, probablemente les queda por ahí, no sé, un 50 o más por ciento de toda la plata levantada por colocar. Y ese es el mejor escenario posible, ¿no? El tema de decir, pues, digamos, si en escasez justamente de otros para invertir, vos podés elegir bien. Entonces ese es el escenario perfecto. Siempre y cuando no haya desincentivos a emprender. O sea, si los emprendedores dejan de emprender, entonces no tenés que invertir. Pero yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que al final el emprendedor, el que sí quería ser emprendedor, va a seguir adelante. Tal vez se bajen muchos de los que simplemente era porque había mucha liquidez disponible. El emprendedor que está resolviendo un problema, ¿no? Que está como casado y obsesionado con resolver un problema, va a invertir, perdón, emprender no matter what. Mira, te hago un símil con lo de la fiesta y el dry power. Imagínate el 2021 fue una fiesta buenísima en la mejor discoteca de la ciudad. Tenías en el VIP a dos chicos, uno llamado SoftBank, otro Tiger, que estaban tirando champaña así, ¿no? Y todos los fondos latinos estaban en el no VIP, ¿no? Y fueron todos hacia la barra a comprarse sus propios whisky, sus propios tragos. Les costaba, ¿no? No es fácil. Miraban para el lado, veían como SoftBank y Tiger seguían tirando champaña. Agarraron algo de botella, se la llevaron a su mesa y de repente, ¡pum!, se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, se prendió una luz en la discoteca. SoftBank y Tiger ya se arrancaron, se fueron, ya se tiraron toda la champaña que había. Entonces le pasa hoy día a muchos fondos más latinos que quedó con la botella en su mesa. Y va a decir, ok, tengo dinero, acá hay uno que quedó con algo de botella en su mesa. ¿Dónde está la fiesta? Ya no está. Bueno, a ver, ¿en qué bailarín voy a invertir? Que parece que baila bien, pero ya con luces prendidas, ya sin el hype y sin estar tirando champaña como loca, ¿no? Es un poco lo que está pasando. Me encanta el compromiso con la analogía de la fiesta. Sí, hasta el final hizo sentido. Claro, cada parte. Y mira que es interesante porque justamente esa adaptabilidad y flexibilidad es lo que hace tanto al buen emprendedor, creo, como al buen gestor. Yo a veces digo que las tesis tienen que ser lo suficientemente flexibles. Por ahí, pues decir, bueno, al final siempre le vendes a un LP una tesis, pero también tenés que decirle, oiga, yo decía, es un buen momento para hacer un distress fund, pero nadie en su tesis dice que puede invertir en distress y demás. O sea, entonces, y bueno, ojalá que en la próxima lo incluyan, aunque sea por ahí, como para decir, bueno, y puedo comprar algunos activos en liquidación, porque pueden igualmente levantarlos, incluso poniendo un gerente, porque esas oportunidades incluso se dan lo que hacen los buitres a alto nivel, lo podrían hacer los VCs también, porque hay activos regalados. Y me acuerdo hace un tiempo, Nathan de Magma, una persona muy buena, creo que también dentro del ecosistema, él había dicho, uy, pucha, o sea, lo que está haciendo YC de cada vez dar más plata en etapa tan temprana, lo que va a hacer es castigar a los fondos latinos de etapa temprana, porque nadie va a querer la plata de esos fondos. Al final creo, si mal no leí, que también YC ya no estaba aceptando, o no sé si tantos en general, o no hayan entrado tantos de Latinoamérica en el último batch. Entonces eso empieza a ser, digamos, un poco también lo mismo, que incluso en la etapa antes del VC también empieza a haber oportunidades para o la aceleradora o el que hace el ticket pequeño en cada país, que se estaba quedando por fuera de esas que eran como las estrellas, porque de hecho, creo que a nosotros nos pasó cuando en Bellum nos queda muy poca plata, fue justo cuando Rappi nace, pero Rappi va de un family office de Cali a YC y nunca pasa por ningún fondo
de Colombia. Solamente entró un mexicano, ¿no? Monashis, creo que fue el que, perdón, brasilero, Monashis. Pero entonces, o sea, y todos empezaron a hacer lo mismo, o sea, acelerados en Estados Unidos y levantados en Estados Unidos, entonces era como, no necesito los fondos locales porque entre que valoran, son más conservadores valorando, no tienen tanta plata y no tienen tanto network, ¿para qué los quiero? Entonces éramos como los feos del baile, ¿no? Los feos en este caso. Tal cual. Oye, sí, sí. Oye, déjame hacer un análisis de cómo llegamos hasta acá, que a veces hay que simplemente, como decimos en Chile, desgranar el choclo, ¿no? Mira, primero, pandemia, todo el mundo en remoto. No quedaba otra que invertir online. Como invertías online, ya podías ver proyectos en cualquier parte del mundo. Y eso incluía un norteamericano que de repente empezaba a mirar una startup peruana, colombiana o una chilena, sin mayores problemas, ¿no? Ya no necesitaba viajar miles de kilómetros para ir a ver la startup. Entonces, empezó a entrar mucho más inversor porque de forma remota lo podía hacer. Segundo, Y Combinator, que era completamente offline, se volvió online y todo el mundo puede aplicar. Y realmente tienes una manada de emprendedores que entra a Y Combinator y que en su Demo Day levantan 5, 10, 15 millones de dólares a valuation de 60 millones sin tener tracción. O sea, una locura total para lo que es generalmente América Latina. Y después tenías, si tomas nuevamente los 16 billion, 8 son de Brasil, 8 quedan en el resto de Hispanoamérica. De esos 16, probablemente tenías 4, o sea, de esos 8 que quedan, tienes 4 o 5 que corresponden a SoftBank y Tiger, que le ponen el dinero que quieran, al valuation que le dé la gana, porque básicamente no busca mantener algún tipo de valuation justo, sino que lo que buscaban era crear también un poco ese hype. Y después tienes los 4 o 3 billion que quedan, que son los mismos fondos de siempre, que según yo, no hicieron locuras. O sea, para mí, los fondos latinos, los fondos mexicanos, los fondos argentinos, nosotros no cometimos ninguna locura, pero miramos la locura que está pasando al lado y decíamos, oh, fuck, me estoy perdiendo algo. Pero me consta que 500 no cometió ninguna locura. Me consta que OLVP, que Dalus, que Ignea, que Fen Ventures, que ninguno cometió una locura. Entonces, lo que me deja tranquilo a mí es que los managers GPs de Venture Capital latinoamericanos mantuvieron su tesis, pero se asustaron, o sea, nos cagamos los pantalones porque veíamos lo que estaba pasando, ¿no? Sí. 6 a 60 millones de una startup que factura $1,000 mensuales, ¿no? Entonces era como, uy, me estoy perdiendo algo por no meterme ahí, voy a ser irresponsable, te pican las manos, ¿no? Porque estás viendo cómo entran todos estos gringos y dices, uy, me pierdo algo. Ahora, esto es como después de ir al doctor, ¿no? Ahora digo, ok, no estaba tan loco, por suerte. Sí, justo. No, nada más quería hacer como un double down a la disciplina, la importancia de la disciplina. Y creo que como región no estamos en una posición de decir, claro, estamos consolidados, entonces podemos hacer todas las locuras que queramos. Al contrario, creo que a nosotros justo que estamos más en el ojo público porque somos VCs y la gente cree que recogemos dinero del piso y de cualquier parte, pues nos toca ser súper disciplinados con lo que decimos que vamos a hacer e ir a hacerlo, y con la disciplina de las tesis y la disciplina de las evaluaciones y de las buenas prácticas. Y esa creo que va a ser la clave de la supervivencia del ecosistema de Latinoamérica, con capital de Latinoamérica, conexiones en Latinoamérica, para emprendedores latinoamericanos. Obviamente se vale si de pronto hay un emprendedor que dice, no, mi tesis es global, regional, y yo no voy a empezar por lo local, se vale. Pero los que queremos o quieren construir primero para la región, o sea, ahí está el secreto, ser súper disciplinados, no va a haber de otra. No, un poco el análisis o lo que resumo de lo que ustedes están diciendo es que había mucho interés, y creo que por ambas partes, tanto de startups como de inversionistas, de esta carrera de llegar a tener los unicornios cada vez más rápido y generar este FOMO de quién invierte, quién obtiene más unicornios. Creo que eso ya, un poco por lo que veo en las redes sociales, ya muchos están diciendo, no, ya no hay que enfocarnos en eso, no hay que seguir incentivando esta carrera loca, ahora hay que apostar por camellos, ¿no? Aquellos que puedan durar mucho más tiempo y tener más recursos. No sé si es que debemos dejar de perseguir unicornios, si es que está bien esta analogía de camellos, cucarachas, hay todo tipo de animales están haciendo ahorita. ¿Cuál sería el análisis que sacan ustedes de qué deberíamos aspirar? Yo, por mi lado, y ahora bueno, que se dio la adquisición de Belum por parte de Amplo,
sea, al final el tema de ahora ser partner de Amplo es porque Amplo compra Velum y yo soy de los dos socios fundadores de Velum el que se quedó, porque todavía tenemos 6 compañías en el portafolio original. Amplo viene con una tesis mucho más de impacto. O sea, digamos, nosotros éramos como medio tech con impacto, ellos es más impacto puro, entonces empiezan a ver temas de revenue-based finance y otras formas de financiación diferentes que no necesitan el unicornio, que tienen unos LPs más conservadores todavía que buscan recuperar un poco e impactar mucho. Pero lo que yo me pregunto es porque, claro, cuando nosotros empezamos con Velum, nuestra tesis decía que teníamos que, de 15 inversiones, teníamos que tener unas 7, 8 salidas buenas. Y nos lo creímos, ¿no? O sea, sin ninguno de los dos tener una experiencia específica en eso. Yo como Ángel, mi socio en banca de inversión. Entonces, claro, 2012 no sabíamos nada de eso. No había exit, ni siquiera había inversiones, entonces menos había exits. En el camino nos empiezan a decir, no, estás equivocado. Vos tenés que pegarle a una, que la saque del estadio. Y entonces en un momento terminamos teniendo el 60% del valor del fondo en una, porque era la promesa. Pero resulta que después de la pandemia, digamos, justamente todo este tema de meterte en la fiesta, pero que se acabó justamente digamos, el combustible que había para seguir la fiesta y te diste cuenta que te pasaste de largo y que te sobredimensionaste en estructura, hace que de golpe digas, no, ahora resulta que empezamos a tener unos buenos exits de empresas que ya no nos parecían a nosotros mismos exits. O sea, como, no sé, Creana comprando a Accendo, y Accendo era como, ay, no, pero esta empresa nunca va a ser un unicornio y no sé qué, y nosotros mismos como que ya la miramos como una más buena del portafolio, pero claro, cuando vos ves el resultado que tiene y el buen retorno que le dio a todos sus inversionistas, decís, pucha, o sea, tendríamos que haber sido más serios en cuanto a no tener esa exposición tan grande. Pero como no sabíamos, creo que al final lo importante es la lección aprendida. Y lo que yo me pregunto es todos aquellos que ahora vayan a levantar un fondo, que sigan con la tesis más tech, que tiene, digamos, un tema de crecimientos más rápidos, si van a seguir esperando que haya una o dos compañías en el fondo que la saquen del estadio, o si van a replantear tener más exits, aunque sea, digamos, menos IRR en etapas más tempranas, saliendo en secundarios más tempranos, como para decir, por lo menos estoy cubriendo ya parte del capital con unas salidas de compañías buenas a valoraciones que por ahí no sean extraordinarias, pero que sí son interesantes. Y si todo eso al final, cuando uno hace la cuenta, termina dando, ¿no? O sea, como te da un fondo que no tenga el unicornio adentro. A nosotros en papel nos desviamos del camino en un momento, pero en papel en principio lo que pasa es que había que vender muchas a 4 o 5X, básicamente. De hecho, hablando de animales y tomando ahí lo que decía Esteban, se dice muchas veces que los fondos buscan dragones, no unicornios, ¿no? Y el dragón es el que hace el fondo completo. O sea, una sola startup retorna, cuando lo vende ese fondo, retorna todo el capital del fondo. Para hacerlo bien simple para los auditores, es que si yo metí $1.000.000 en una compañía y tengo el 10%, y tengo un fondo de $50 millones, bueno, cuando yo venda 10% tengo que retornar $50 millones, ¿no? O sea, un 50X en este caso, el dragón. Quizás yo metí plata en un unicornio que vale $1 billón, pero no hago un dragón, ¿no? O sea, no retorno lo que tengo que retornar. Entonces, la gran consulta es, ¿existen en América Latina empresas capaces de convertirse en dragones en ese nivel de compañía? Alguien positivo me va a decir, sí, Nubank, ¿no? Hay un número, o OutZero, o Corner Shop, ¿sí? Probablemente fueron dragones para AllVP, para Draper Signos y para los fondos que están metidos. Perfecto. Pero acabo de decir 3 casos de muy pocos exits en América Latina. Entonces, uno se pregunta, voy a montar un fondo apostando en 25 compañías para que una ojalá sea justo ese outlier que se convierta en dragón. En América Latina, donde no hay una industria de compra de empresas, donde no hay una industria secundaria fuerte, donde no hay muchos fondos en rondas DEF, o voy a apostar por buenas compañías, como dice Esteban, que retorne 3 o 4 veces, ¿no? Que puse $1 millón y me devolvieron 4. Bueno, si eso pasa, tengo que igual retornar mis 50 millones, entonces necesito 10 de esos, ¿no? ¿Dónde están esos 10?
Entonces es jodida la fiesta, no es fácil, no es fácil la matemática. Si fuera fácil cualquiera lo haría, ¿no? Y mira que sin que, a ver, cada quien divulga lo que quiere, obviamente, pero yo cuando a veces veo los temas, por ejemplo, lo que pasó con Auth0, o sea, mi pregunta es, cuando le dieron acciones de Okta, ¿qué es lo que le pusieron? Porque Okta hoy vale 90% menos que cuando se hizo la operación. Entonces, si al que le dieron acciones en pago, le pusieron un lock por el cual no las podía vender todas en ese momento. Porque yo siempre digo, ¿por qué cuando lo veo a Federico de OLVP es como que está prendiendo la velita de que Uber mejore? Y entonces lo que digo es que evidentemente tienen acciones de Uber, no es que, o sea, y claro, Uber cayó 60-70%, entonces resulta que ya pensabas que era un dragón y resulta que no fuiste el dragón. Obviamente yo no sé los números, son conjeturas, pero lo que uno ve es que este tipo de empresas que compraron, los Uber, los Okta que compró Auth0, hoy no valen eso. Y de hecho Nubank, digamos, los que Nubank quedaron bajó con las 60%, acciones adentro, ¿no? exactamente. 60%. D-Local bajó como un 70%, que también hizo un IPO. De Local bajó un 70% bajo el escándalo de un short seller que es el que apareció en el documental de Netflix cuando investiga las empresas chinas que cotizaban en bolsa de Estados Unidos y dan todas un hueco. Ese mismo short seller que se llama Moody Waters los acusó de una cantidad de irregularidades y cayó. Ya había caído y cayó otros 50 más. Y recuperó muy poquito. Desde el piso de 10, 11 dólares está como a 12, 13 por ahí, pero cayó feo. No es que quiera ser el abogado del diablo o la más contreras, pero creo que mucho también depende del punto de entrada y creo que estamos dejando de lado los microfondos, donde de pronto el ticket es más similar a lo que hace un ángel inversionista y un mercado de secundarios pues, puede ser más atractivo para de pronto un jugador que está entrando a partir de una serie A, serie B, serie C, consolidar cap tables y tener eventos de liquidez que justo sean el equivalente a un dragón, pero digamos con un par de ceros menos, porque a lo mejor el fondo no era de 50 millones, sino de 5 o de 10, ¿no? Entonces, creo que todavía no hemos terminado de ver el abanico completo de las posibilidades que existen de eventos de liquidez para todos los actores como del ecosistema, ¿no? Una cosa que creo que a veces no somos suficientemente vocales es que todos tenemos un rol y un espacio una cancha donde estamos jugando y todos somos igual de importantes para que ese ciclo y ese emprendedor pueda llegar como a una historia de como sea que definamos éxito, ¿no? Pero yo lo que sí veo en esta etapa así de fregado como se sienta la situación es que hay una camada de early employees, ángeles inversionistas y founders que están encontrando espacios de liquidez que a lo mejor no son tan estelares como para ponerlos en las noticias, ni mucho menos, que están evolucionando, siguiendo con lo de los animales, a lo mejor entrando a Pokémones, están evolucionando a volverse como un tipo diferente donde de pronto a lo mejor ya vendió una compañía y quiere empezar otra, o quiere empezar a hacer tickets de ángel inversionista, o quiere empezar a formar una tesis para otro microfondo en la TAM, que creo que este año hemos tenido varios, ¿no? Hay un par de nombres nuevos que por ahí no me sonaban de antes y es una buena noticia. Al final necesitamos más players que estén enfocados en distintas como etapas para aumentar las capacidades, como en un funnel de ventas es un top of the funnel más nutrido, pues las probabilidades de que eso se vea más emocionante al fondo, pues aumentan, ¿no? Damaris, de hecho, yo creo que hoy día es el mejor momento, o siempre ha sido el mejor momento para hacer early stage, ¿no? Te hablo seed, serie A, porque no me gustaría estar en los zapatos de un fondo serie B o serie C. Háganse, no quiero ponerle nombre, pero voy a poner nombre igual, SoftBank. Háganse que armaron imagínense ustedes son el manager de SoftBank. Pusieron 100 o 200 millones de dólares en un montón de compañías, ustedes las nombraron unicornio, ustedes pusieron ese valor, ¿no? Ustedes mágicamente transformaron un caballo en un unicornio. Y tú para hacer tu retorno 3 veces, no sé cuál es el retorno que espera un fondo B, 3, 2 veces, necesitas venderla a 2 billion, a 3 billion, a 5 billion. Y está lo que mencionaba Esteban, o sea, salen al IPO y bajan, o sea, bueno, por algo se fue toda la gente de SoftBank, porque creo que nadie de ellos pudo mostrar la matemática de cómo hacían líquidos sus acciones. Y invertir es fácil, poner nombres es fácil, pero sacar el dinero
Yo desafío a que los ejecutivos de SoftBank nos cuenten cómo justifican que esa valorización, si no logran hacerlas en líquido, ¿no? Y ahí está la crisis que tienen ellos hoy día. Sí, y justo iba a mencionar eso, ¿no? Digamos que el rol del inversionista no solamente es escoger la que considera que va a ser una muy buena empresa, sino saber es entrar en el momento correcto y saber cómo salir de esa inversión. Creo que nos enfocamos mucho en la parte inicial y nos olvidamos de que eventualmente tienes que regresar ese dinero al fondo. Si estás entrando en etapas tempranas, tienes que ver cómo puedes lograr esos secondaries. Entonces, ¿cómo ven ustedes o cómo han visto en el 2022 este espacio para que inversionistas en etapas tempranas hayan podido tener exits, salidas? O sea, ¿cómo ven los secondaries o los exits en general en Latinoamérica y qué piensan que va a pasar hacia adelante? Porque si seguíamos con esas valoraciones ridículas, ¿qué empresa iba a poder comprar a las startups, ¿no? Y por ende generar retornos para los fondos? Hola querida comunidad de innovadores. ¿Te gusta el trabajo que venimos haciendo en Innovación Sin Barreras? Si es así, hay dos maneras en las que nos puedes ayudar. La primera es ingresando en este momento al app de Spotify o Apple Podcast y calificar con 5 estrellas este podcast. La segunda manera en que nos puedes apoyar es aportando desde $3 al mes para cubrir los costos de producción de este podcast. Te invito a visitar nuestra página en patreon.com/innovación o en jaime.pe/donar. Gracias por tu apoyo y continuamos con el programa. Digamos, lo que yo he visto, por lo menos es porque estoy en una situación así, a título personal, en la empresa en la que yo soy Ángel, que sí, digamos, en este momento se está negociando un secundario para los que entramos en la etapa inicial como ángeles, y el descuento es un 70% del valor de la última ronda. Yo no supe nunca cuánto fue el descuento en el secundario de Rappi, pero sé que fue muy grande e igualmente a muchos les sirvió. Y al final lo que termina pasando es que, como bien decía Damaris, para estos microfondos, que son una tendencia en Estados Unidos, yo todavía no conozco los nombres en Latinoamérica, pero me encanta, sería genial que hubiera muchos, incluso que muchos son de mono managing partner, o sea, es un solo managing partner con una analista que a su vez hace otra cosa. De hecho, muchos de ellos empezaron con un medio, como un podcast o cosas así, y después de la gente que lo seguía levantaron un pequeño fondo y empezaron a invertir. Por ejemplo, Paki de Not Boring es uno de ellos. Y me gusta mucho lo que hace. Y creo que, claro, al final, sí, como decís, vos tenés tu pequeño dragón, porque, claro, digamos, al final, por los tickets que haces y si te dan, digamos, salidas, puede ser, a mí me dijeron que en Rappi algunos de los que primero pusieron plata, que fueron los pocos colombianos que entraron en la etapa muy temprana, hicieron 20x en el secundario, sin saber si eso es así. Y si pusiste $100,000, sacaste 2 millones. Entonces, creo que esa es la parte que puede estar más resuelta de las salidas. Lo que dice Claudio es la más difícil, pero creo que tiene que ver con un tema contextual que también va a corregir, que es que los Tiger, al final cuando uno mira Tiger maneja tanta plata en empresas públicas como privadas, o Quatu, o sea, el fondo de estos franceses. Hay muchos así. Entonces, claro, al final ellos saben sacar empresas a bolsa. O sea, cuando al final un benchmark o todos esos que estaban metidos también incluso en WeWork y demás, o sea, al final todos han sabido salir en el IPO. O sea, realmente los que han caído son los retailers que entraron después. Incluso Warren Buffett lo ha hecho con Snowflake, lo hizo con Nubank, de entrar antes del IPO, buscando ahí ese upside corto y todavía le queda algo de Nubank, ¿no? Entonces, creo que al final, como ellos sabían hacer eso también, sabían sacar a bolsa las empresas y todo, igual hacían ese 2-3x. El problema es ahora para ellos. Entonces, creo que todavía por secundarios pueden hacer un buen retorno los fondos pequeños de etapa muy temprana. Y los que entraron más tarde son los que van a tener un tema de esperar por ahí 4 o 5 años a que se recuperen, o 3, no sabemos, ¿no? Digamos, en el 2000 tardó 8 años, fue 2000 a 2008 que tardó, pero era otra época, ahora creo que va a ser más rápido. Creo que otra vez van a decir, bueno, ahora sí por fin voy a poder salir de todas mis tenencias, digamos, porque sí por ahí volvieron los IPOs, sea con SPAC, sea sin SPAC. Le hice una pregunta a Damaris y a Jaime y a Esteban, ¿eh? Pero mira, si para los auditores tenemos hoy día, según yo,
las siguientes formas de hacer exit, ¿no? IPOs es que vayan al Nasdaq o alguna bolsa local, que bueno, salvo Brasil no hay muchas bolsas locales. ¿Quiénes pasaron por esto? Nubank pasó por esto, D-Local. Que te compre un M&A, ¿no? Que te compre el líder gringo, Uber a Corner Shop, ¿no? Que ahí puede haber un buen retorno, pero para eso tenés que ser el seleccionado en la región. Tercero, que te compre algún corporate local, por ejemplo, cuando Falabella compró Linio, que dicho sea de paso, casi todos los VCs que echaron a Linio hicieron un pésimo negocio en ese exit. Y después, secundarios, que es que vengan fondos más grandes que van a entrar y te compran tu pedacito, ¿no? Con un descuento, lo que contaba Esteban. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la tendencia en los próximos 5 años en todas estas posibilidades? Porque, y no sé si me falta alguna, pero yo creo que son las únicas 4 formas que hay de hacer líquido hoy día acciones para quienes son VCs más tempranos. O sea, creo que nos falta ver también que competidores mejor consolidados se coman a compañías más chiquitas, como locales, sin que venga Sí, un M&A más simple local. Y la verdad es que, no sé, o sea, siento que depende mucho también de el tipo de retorno que estás esperando, ¿no? O sea, nosotros en alguno de los fondos anteriores tuvimos un 8X, 13X, adquisiciones corporativas y tal, pero es justo donde juega a favor y en contra tener una participación tan pequeña, porque pues eso podría ser como relevante si hubieras metido $10 millones, pero si metes $37,000, probablemente no sea tan relevante como estás esperando, ¿no? La verdad es que yo creo que en la etapa temprana justo vamos a seguir viendo mucho más de esto y que nos queda un camino largo antes de empezar a ver que las IPOs latinoamericanas estén teniendo un buen performance afuera y que de nuestros propios portafolios podamos ver cómo salidas a bolsa exitosas. Pero no creo que sea, y a lo mejor estoy equivocada, pero no creo que sea el speech con el que vamos y levantamos fondos. O sea, sobre todo los que estamos en etapa temprana. O sea, no creo que nos sentamos con un potencial inversionista y le decimos, mira, invierte aquí porque de aquí 2 te las voy a llevar a la bolsa y vamos a tocar la campana juntos, ¿eh? O sea, no veo que todavía estemos ahí o en ese camino, a lo mejor en el camino sí, perdón, pero no veo que estemos consolidando eso y que esa tampoco sea la promesa de valor que estamos construyendo por ahora. Sí creo que probablemente en los siguientes, no sé, 8 o 10 años, tengamos que iterar un poco eso, porque ya iría siendo momento en que madurara el ecosistema, pero ahora sería como pedirle peras al olmo, honestamente. Pero mira que estás diciendo algo súper interesante, Damaris, y es creo que cuando yo llegué a Colombia hace más de 10 años, lo que vi era gente muy talentosa que no se la creía tanto como los argentinos. Por eso sus empresas valían mucho más baratas. Bueno, eso fue evolucionando, digamos, y el talento colombiano empezó a mostrar su valor y empezó a ponerle mejor precio. Y lo mismo el talento peruano y así. O sea, digamos, no sé si fue Argentina o tuvo algo que ver, pero creo que igual acá también estuve en XTP y demás, y también parte de la formación es como en creértela más que si sos capaz de creer algo que valga un billón. Pero creo que yo soy una persona que me encanta, por mi inicio en mercados de capitales, el tema de la bolsa, y hay un desconocimiento gigantesco en general que yo nunca me di cuenta, digamos, que podría ser aprovechado por todos los ventures que se pongan de acuerdo en hacerlo, que es que cuando uno mira en Suecia, o sea, a mí me gustan las microcaps. Y las microcaps son empresas que a veces tienen valuations en bolsa de 4, 5, 6 millones de dólares, a 20, 30, hasta 50 y ahí cambian, ¿no? Y eso se encuentra mucho en la bolsa alemana, se encuentra mucho en la bolsa de Suecia, sobre todo, algo en la australiana, pero sobre todo en la Toronto Stock Exchange que tiene la Toronto Ventures. Y de hecho hay misiones de la bolsa de Toronto Ventures que han venido a Latinoamérica y nadie ha ido a sus charlas. Pero en realidad vos podés hacer un micro IPO. Depende de la bolsa que elijas. Incluso en Nasdaq lo puedes hacer. Con una banca de inversión chiquita que lo sepa hacer, que no te va a cobrar la fortuna que te va a cobrar Goldman Sachs o alguno de esos. Está lleno de banquitas pequeñas. En Canadá está lleno en Toronto porque son todos los que te sacan a la TSB, que es la bolsa de Toronto de Ventures. ¿Y qué es lo que pasa? Que, digamos, lo que hacen las empresas, los ventures de allá, es que salen, muchas veces saltean a los fondos grandes, no hacen ni serie A veces, salen a cotizar
en esa cotización lo que hacen es empezar a enganchar el interés a través de estar todo el tiempo participando en webinars y charlas de lo que son los micro hedge funds, que son muy comunes, gente que maneja 5, 10, 15 millones de dólares, pero que invierten en empresas cotizadas, no en empresas no cotizadas. Y entonces esos micro hedge funds, que están todos en Twitter, empiezan a decir, oiga, descubrí esta joyita, se la empiezan a pasar entre ellos, todos empiezan a cobrar, y eso es lo que te convierte que en empresas en 5 años se conviertan en 100 Paggers, que son empresas que multiplican por 100. Hay un estudio de una firma que se llama AltaFox, que muestra en los últimos 5 años 100 empresas que pasaron a valer 100 veces más en la bolsa antes de la caída. Una de ellas es Etsy, que hoy muchos la conocemos y parece grande, pero hasta el 2021, que fue el tope, o sea, 5 años antes valía 100 veces menos. O sea, tuvo 100x de crecimiento el valor de Etsy desde que salió a bolsa, pero Etsy nunca tuvo rondas grandes de financiación porque salió muy rápido a bolsa. Si aprendiéramos de eso, digamos, por ejemplo, nosotros en el portafolio tenemos una empresa que factura 12 millones de dólares con 1,5 de EBITDA positivo, y estamos con el tema de ¿y cómo hacemos el exit? ¿A quién salimos? Y yo decía, esto seguramente en Canadá ya estaría cotizando en bolsa. Lo que pasa es que nadie sabe cómo hacerlo. Creo que si entre todos nos juntamos para aprender, tenemos que ir a hacer la misión para que nos enseñen y quiénes son los actores que nos pueden ayudar. Seguramente hay empresas del portafolio que podrían tener esas salidas y que justamente sabiendo contactar después a todos los que son impulsores de las microcaps, que todo eso está armado, simplemente saber conectarse con ellos, uno la podría, digamos, hacer subir porque obviamente el upside en bolsa es el que estás esperando. O sea, no vas a salir de tu participación probablemente en la bolsa con una salida tan importante de retorno, sino que quédatelo un tiempo. Y al final eso es lo que vos ves. Muchas de las startups que cotizan en bolsa, vos entras al cap table y vos ves ahí adentro a Tiger o a Quatu, a todos esos que siguen. O sea, incluso en el IPO no venden todo porque están esperando un upside más grande en bolsa. Bueno, a ver, es un tema que habría que empezar a explorar. Yo creo que los VCs empezaron a explorar los SPACs, pero esto no lo empezaron a explorar. Y los SPACs son más caros que esto, que salía en la bolsa de Toronto, por lo que me dijeron. Y bueno, si ya nos pusimos casi todos de acuerdo con el Ontario Limited Partnership, ¿por qué no popularizar otra herramienta canadiense, no? En Chile salió una iniciativa que se llama ScaleX, de la Bolsa de Santiago, que justamente es un programa que apoya también el gobierno para que las startups puedan de alguna forma tener retail investors, ¿no? O sea, como que sacan una parte de su cap table a la bolsa, un 20, un 30%, y empieza a cotizar y pueden juntar hasta un máximo de 3 a 5 millones de dólares, ¿no? Entonces, me gusta, tengo un montón de críticas contra el programa, está bien, pero me gusta que lo hagan. O sea, me gusta ver estas señales, que las bolsas digan, ok, tengo que hacer algo distinto, porque fíjense que la última empresa que salió a la bolsa chilena fue como hace 20 años. O sea, el último IPO de la bolsa tengo fue 20 años. Entonces, como que ya no, nadie está haciendo IPOs locales, ¿no? Pero mira que hay un problema ahí que es que, digamos, que acá en Colombia lo están haciendo, pero solamente con lending, no con equity. Me imagino que están todos trabajando en eso porque están medio unidas las bolsas. Que el problema es cuánta gente retail del país invierte a través de brokers locales, porque lo que está pasando es que todo el mundo tiene hoy una cuenta en Interactive Brokers o lo que sea. Es más fácil ver gente comprando desde Colombia, de Perú, de Chile, acciones directamente en Nasdaq o en NYSE a través de un broker low cost serio, digamos, que te permite abrir una cuenta online, que abriéndola en tu broker local para lo que cotiza en una bolsa que no tiene liquidez. Incluso en países como España, el BM Growth, hay un gestor, ustedes seguramente lo conocen, que es Axon, que tiene algunos fondos, bueno, un fondo en Latinoamérica, uno corporate y demás, que ha estado bastante activo. Ellos están cotizando en bolsa ahora. Salieron a cotizar el año pasado en la BMG Growth de España. Y hay una cantidad de empresas que, así como están las Ontario, hay una cantidad de empresas que han elegido holding en España en su momento, o porque tienen un fondo español que fue el líder de la ronda y los obligó, o por temas impositivos que hubo por tener holding en España en su momento para los que expanden. Entonces, sí es buscar, pero así todo, por ejemplo, en España solamente el 10% de la población española invierte en bolsa. En cambio, en Estados Unidos el 50% de las personas, high net worth individuals de más de $1 millón de liquidez, o sea, el 50% a 60% de sus activos están en bolsa. Y digamos, bolsa acciones, no bonos. Otro 30 está en bono y después otra partecita por ahí real estate, es un 10 más o menos. Entonces, claro, ahí es donde hay que estar porque ahí hay gente que compra en los mercados. Si no, nunca vas a tener flotación. Esteban, ¿y qué opinas de estas
nuevas bolsas tokenizando tu startup, ¿no? Este nuevo mundo más, no sé si llamarlo cripto, ¿no? Pero que hay mucha gente que es como, oye, chao con las bolsas, váyanse todos al carajo y hagamos esto un token y me compran por apps, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, si estuviera todo bien hecho, me parece que es una opción para hacer captación sin tener que pasar por los reguladores que son muy pesados. En Colombia no puedes meter más de personas en una ronda local porque es captación masiva. Eh, Conozco gente, argentinos, que han levantado en una exchange coreana 700, 800 mil dólares para construir un metaverso, que fueron comprados por una empresa que cotiza en la bolsa de Francia, del ex CEO de Atari, que lo que tiene cotizando en la bolsa en realidad, digamos, es el reflejo de lo que tiene tokenizado. O sea, digamos, yo creo que sí se puede. O sea, lo que pasa es que igual la estructura no es barata si lo querés hacer bien, porque lo que te dicen es, vos tenés una Delaware, o, digamos, lo que haces es espejas eso en BBI a través de un ICO en BBI, pero andás a hacerle la ICO a BBI o a Estonia. Vale plata. Y lo que pasó es que con tanta estafa creo que mucha más gente va a tener miedo. No, de hecho ahí uno de los puntos que quería mencionar con ustedes era el tema de la transparencia en el ecosistema, ¿no? Y creo que si es que queremos cotizar en bolsa o motivos de por qué no cotizan en bolsa es porque Ahora hay mucha desconfianza, ¿no? Sobre todo después de las historias que hemos visto. no están preparados o no quieren reportar públicamente sus finanzas. Y me gustaría quizás irnos hacia ese lado, el tema de la transparencia y algunos fraudes que hemos escuchado este año, porque me encantaría escuchar sus opiniones. Son para poner ahí el contexto de algunas cosas emblemáticas que hemos visto. Si nos enfocamos en Estados Unidos, primero como referente, ¿no? Seguramente están familiarizados en el 2015 empezaron a salir todos estos reportajes de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, ¿no? Que era una startup que prometía revolucionar el mundo del análisis de sangre, que al final todo demostró que era una estafa, ¿no? O sea, una startup que había levantado muchísimo capital y que ahora Estados Unidos ha sentenciado 11 años de cárcel y a su socio Sani Balwani con 13 años de cárcel, ¿no? Ambos por defraudar a sus inversionistas. Y ahorita, o sea, lo más reciente que hemos escuchado es el famoso Sam o Samuel Bankman-Fried, también conocido como SBF, que es el fundador de la crypto exchange FTX, que es más, lo acaban de ya arrestar en Bahamas y claro, lo que hizo es una locura con el dinero de sus clientes o los clientes de FTX, y cada día nos enteramos de cosas más salvajes como comprando casas a través de los padres, en fin. Un poco lo que quería llegar es, o sea, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Especialmente cuando llegamos a hablar de cantidades gigantes de dinero. ¿Acaso no hay regulaciones? ¿Acaso los inversionistas que invirtieron en Theranos, en FTX o algunas de las que han ustedes escuchado, no hacen el due diligence correcto o cosas tan básicas como para saber cómo está la empresa siendo manejada, si tiene el proceso, si? Me encantaría escuchar un poquito la opinión de ustedes, ¿no? ¿Y a quién culpamos? ¿A los inversionistas? ¿A la prensa? ¿Al founder? ¿Al gobierno? Pero Yo no puedo entender cómo pasó eso. Obviamente, bueno, FTX estaba basado en Bahamas. De hecho, hacía el evento en Bahamas, donde iban muchos inversionistas muy reconocidos a ese evento. Eh, y creo que, bueno, digamos, es como lo que pasó con este señor también que terminó muriendo en la cárcel, que el hijo se suicidó, Bernard Madoff. Y demás, o sea, uno dice, bueno, al final, evidentemente, así todo, digamos, en jurisdicciones más avanzadas, con la SEC encima y todo, esas cosas pueden pasar en grande y uno todavía no lo sabe. En el mercado privado que estamos nosotros es mucho más fácil, y en mercado en etapa temprana, y lo digo porque lo padecimos en Velum, eh, nosotros no tenemos presupuesto para pagar due diligence trimestrales o contratar, bueno, nos tocó pagar un forensic después de que pasó el problema, para entender qué pasó. Y así todo, vos encontrás cosas que, en un caso en particular nuestro, que iniciar acciones legales incluso, cuando los abogados nos dijeron, bueno, después de hacer todo el análisis, todo el tema del forense, hay que poner unos $25,000 para iniciar acciones penales, administrativas y civiles contra el founder. Y contra el CFO que está escapado. Y el founder se te va a escapar mañana y no tiene ningún activo en su nombre. Entonces, y el fondo, digamos, tenía que pagar eso. O sea, ya iba a perder toda la plata que puso, más todo eso
sin saber qué iba a pasar. Y claro, los LPs nos decían, ¿y ustedes por qué no pagaban a contadores para que hagan due diligence o para que hagan... Porque en los management fees que cobramos de un fondo pequeño, no podemos pagar eso. O sea, si quieren, podemos pensar en un próximo fondo, decirles si quieren poner una plata especialmente para eso, o si cada uno de los LPs quiere por su lado también, así como hay LPs que donan plata para ciertas cosas, como que lo hagan para eso. Pero también hay unas cosas que son bastante particulares en esa transparencia, que es, por ejemplo, el founder que sacó 6 veces su sueldo, en este caso, en comisiones de ventas cuando él no era el gerente de ventas. Entonces, cuando nosotros descubrimos eso, porque el contador canta y dice, y ni siquiera con comprobantes, porque ni siquiera pasa una factura o algo, no digamos nada, es como, no, me hizo transferir plata a su cuenta, es como, yo pensé que yo podía decidir solo eso. Y entonces, pues sí, bueno, claro, es que en ningún lado, digamos, o sea, no superó los límites de endeudamiento de la compañía por ese lado, porque no se estaba endeudando, simplemente se estaba sobrepagando él. Y después cuando empezás a ver en la tarjeta de crédito que pagaba su peluquería, que pagaba la peluquería de su perro, que pagaba suscripción a OnlyFans, que pagaba un montón de cosas, digamos, vos decís, y toda su respuesta siempre era la misma, no sabía que no podía hacer eso, no sabía que les tenía que pedir permiso a ustedes, no sabía que tenía... Entonces, digamos, creo que también hay una cantidad de cosas que uno tiene que ver desde los acuerdos de accionistas y un montón de temas que hay que revisar para que esas cosas no pasen, que no hace falta que haya un due diligence, sino que podríamos haber accionado si hubiéramos tenido cosas más amarradas. Pero que también, digamos, es tarde muchas veces cuando te das cuenta. O sea, el daño ya puede estar hecho. Y ahí la pregunta es, los boards, ¿hasta dónde se involucran? Digamos, los boards son muy condescendientes los emprendedores y le dicen a todo que sí. No he visto todavía, a nosotros nos pasó un caso de un emprendedor que por entrar a México casi se quiebra. Y todo fue un empuje del board, ¿no? Sí, sí hay que entrar. Y todo el argumento fue en México hay plata. O sea, no en México hay demanda. Y ahora que la empresa se tuvo que achicar y volver a Colombia y cerrar México, y por suerte se salvó, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del board? Que en vez de preguntarle si había demanda, simplemente lo que compró fue la versión de México y plata. Pero bueno, hay un montón de cuestionamientos y a veces pienso que como también pasa que al final es como decirle, es culpa tuya que sos mi colega, VC, ¿cómo se te ocurrió en el board, en el acta, digamos, haberle aprobado eso sin todo eso? Y es como decir, voy a acusar a un colega, ¿y cómo queda todo eso, no? Digamos, esto es como, o sea, porque en realidad yo sé que entre todos construimos, pero a veces es como decir, oye, yo siento que vos me hiciste perder plata, pero esto es como los médicos que si pasó algo entre todos nos tapamos como gremio, o no. Y yo creo que esa transparencia también es importante. Y yo antes pensaba que había algunos fondos, sobre todo unos españoles, que eran un poquito agresivos con lo que hacían. Y yo decía, ay, eso no son startup friendly, nada. Hoy son los que tienen las herramientas para decir, le quito las acciones al founder porque incumplió esto y yo no las tengo. Y de hecho pasó en ese caso. Entonces, yo no tengo una posición clara. O sea, de hecho, como eso fue algo que nos pasó, todavía lo digiero y no sé, digamos, qué debería ser de distinto en la próxima vez, pero sí son cosas que al final terminan inquietando y seguramente hay cosas que ni siquiera sabemos en VC por ser privado que no salen a la luz. Y también creo que había mucho esto de ser tan founder friendly que no tratamos de hacer muchas preguntas, confiamos demasiado en el fundador, enviamos el dinero y asumimos de que van a ejecutar bien, que ellos tienen los intereses sumamente bien alineados, hasta que de repente no es el caso. No sé, Damaris y Claudio, ustedes si tienen alguna otra posición similar, diferente, ¿cómo lo han visto? Sí, yo creo que a todos en algún momento nos va a pasar como enfrentarnos a una situación adversa en este sentido y como justo lo que hacía Esteban, sacar los learnings de eso es literal como haber pagado por una lección, ¿no? Tal cual. Ya invertí, ya perdí y entonces esta es la lección aprendida. Yo creo que en términos de lo primero que mencionaban en due diligence, depende del sapo la pedrada. O sea, si estás haciendo tickets ángeles de $10, $15 mil, probablemente
no tienes la capacidad, el tiempo ni los recursos para hacer un due diligence más profundo. Y mucho de lo que se construye en esa etapa particularmente es con la confianza del equipo. Entonces el due diligence es más personal, ¿no? Es más a entender quiénes son estas personas, cuáles son sus motivaciones, ¿son el equipo correcto para construir esto o es la persona correcta para construir esto? Y creo que el nivel de riesgo de la potencial estafa también es más reducida por el volumen que estestán manejando. O más alta, ¿no? De pronto si tienes muchos tickets de esto y no tienes mucha visibilidad o no tienes un seguimiento correcto y tal. Depende cómo lo veas. Obviamente eso no se puede hacer en una etapa, en una serie B, donde tu chamba pues es hacer las preguntas. Tus recursos te permiten hacer como ese escarbarle hasta encontrar qué está pasando en el fondo. Y no creo que sea un tema de echarle la culpa a quién. Más bien creo que cuando las cosas están mal, es nuestra responsabilidad para mantener a un LTV saludable en el futuro, señalarnos mutuamente, como a lo mejor en el 1-1 o en privado, dónde le estamos regando, porque no la queremos seguir regando, ¿no? La idea es como justo aprender e iterar. Y ahora, respecto a founder friendly, no hacer preguntas, yo creo que es al contrario. La forma más honesta de ayudar a los emprendedores es haciendo las preguntas incómodas lo más pronto posible, porque sobre eso podemos como hacer cosas, podemos corregir y podemos iterar. Lo peor que se puede hacer es obviar. Yo creí, yo supuse, yo tal. Y hacer las preguntas, aunque sea incómodo en el momento, creo que es donde de verdad tenemos algo valioso que cuidar, ¿no? Hoy estoy muy de acuerdo con Damaris. Mira, tengo una buena noticia, una mala noticia y una reflexión. Voy por la buena noticia, es que estos casos nos dejaron una serie de Netflix increíbles, ¿no? O sea, nunca antes habíamos tenido tan buen material en Netflix, sobre todo para los que amamos este mundo. Así que estos casos que ahora están ahí, el de WeWork, el de Uber, Spotify, de hecho eso ha acercado mucha gente a este mundo, ¿no? Que ahora entiende, o sea, ahora mi padre entiende qué es el Venture Capital. Antes no entendía nada, se lo expliqué 20 veces, pero cuando vio la serie entendió por fin cuál es mi trabajo. Así que esa es la buena noticia. La mala es que todas estas historias al final ensucian el ecosistema, ¿no? Y generalizan. Y delincuentes van a haber siempre. Para mí estos emprendedores son delincuentes, punto. No son víctimas, no son delincuentes, estafadores, punto final. Sí. Y ahí, antes que pase al siguiente punto, o sea, especialmente el caso de FTX y SBF, es que ensucian cripto. No, un caso... ¿no? Porque lo que ha habido acá no ha sido un problema de cripto, ha sido un problema de una empresa privada, ¿no? Bueno, y Terrano se ensució HealthTech, ¿no? Y un caso te va a ensuciar toda una industria porque hay delincuentes. Y a mí no me pueden venir con que Elizabeth Holmes no sabía lo que estaba haciendo o que Sam no sabía lo que estaba haciendo. Todos saben. O la Wirecard, que es buenísimo también, en la bolsa alemana, por eso, parte del DAX. Por eso, o sea, son delincuentes y punto, ¿no? Y delincuentes van a haber siempre. En la industria del venture capital, en cualquier lado. Siempre va a haber un delincuente. En el fútbol, en Wall Street, en todos lados. Entonces, vamos a tener que lidiar con delincuentes dentro de una muestra donde hay un montón de emprendedores buenos. Pero el delincuente va a sonar más en el medio y va a ensuciar todo el resto, ¿no? En Chile hubo un caso de una persona llamada Alberto Chang, pueden buscarlo en YouTube, de hecho hay una serie sobre él, que fue un solo VC que estafó a cientos y miles de chilenos diciendo que él invertía en Google, en Facebook y qué sé yo, y al final se arrancó contra Pata Malta, fue un Ponzi, y durante 3-4 años en Chile tú hablabas de VC, Alberto Chang te decían, ¿no? Y te apuntaban como que tú fueras uno igual que él. Te ensucia muchísimo. Entonces, esa es la mala noticia. La reflexión es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer uno que está haciendo parte de esto y que trabajamos en esto toda la vida? Primero, delincuentes van a haber siempre, hay que asumirlo. Probablemente a lo mejor si voy a invertir en 25, bueno, tengo que asumir que uno sobre 25 va a ser un delincuente. Y me puede pasar, ¿no? Y jugar a lo mejor a los grandes números y no estresarme mucho con ello. Lo otro que puedo hacer, que es el trade-off, si soy muy founder friendly y voy, te paso dinero, toma aquí está mi cheque o te transfiero mañana, estoy jugando con mucho más riesgo, pero los emprendedores me van a amar. Si soy muy burócrata o muy auditor,
A lo mejor estoy cuidando todos los intereses, pero los fondos van a decir, no, es que no te acerques a Claudio porque el tipo se demora 6 meses en darte una inversión, ¿no? Y tú quieres que los mejores emprendedores se acerquen a ti. O sea, imagínate Damaris en 500 que tiene 10, 15 compañías por año 42. haciendo una auditoría, olvídate. No, es que, bueno, olvídate, es imposible, es inmanejable. Entonces, pero tampoco quieres ser irresponsable y como regalar plata, ¿no? Entonces tienes que meterte ahí entre medio. Y yo creo un poco, y aquí concluyo con lo que dijo Damaris, depende mucho del tamaño. Yo creo que si eres más early, haces cheques más chicos, corres más riesgos, pero a lo mejor más acotado. Pero si eres un fondo B o fondo No hay C que forma. va a meter 50 millones, haz tu maldito trabajo. Es que sí, de acuerdo, al final en etapa muy temprana y como es Prime Break, es un tema de opcionalidad, o decís, es que se van a morir las que son buena gente y los que también por ahí no son buena gente. Entonces, al final, igual sabes que, digamos, el único problema sería si el que no es buena gente es el que va bien y después te das cuenta que en realidad no era así. Y creo que, como bien decía Damaris, también hay un tema de una cantidad de preguntas que puedes hacer, que eso es un tema que nosotros aprendimos, y esto es una anécdota, porque no tiene que ver para nada con el tema de si hicieron las cosas bien o mal y si eso es fraude o no es fraude y demás, porque bueno, al final uno dice, bueno, ¿y qué? Si es o no es, nosotros, por ejemplo, en este caso lo llevamos a nuestro comité de vigilancia, y el comité de vigilancia, por el costo de lo que sería iniciar el proceso legal y por reputación de no querer salir públicamente demandando a un emprendedor, se votó en fallo dividido a favor de no iniciar acciones. Pero hay un montón de cosas que a mí me llaman mucha atención, que nosotros tenemos estadísticas que nosotros, de todos los emprendedores que invertimos, todos se casaron después de nuestra inversión. Y más del 70% tuvieron hijos. Y entonces cambió completamente su aversión al riesgo. Entonces, como ya no voy a ir a abrir China. Ya no me voy a mudar a vivir en un parque o en una plaza en San Francisco con tal de estar allá. No, ahora necesito un apartamento de 3 habitaciones y pagar un colegio. Hay cosas que son muy interesantes, porque hay uno incluso del perfil, está el famoso artículo, ¿no? El emprendedor más exitoso es el de 45 años, la historia del de Zoom, el mismo el de WhatsApp y demás. Digamos, y decís, bueno, ese es un tema bien interesante también de cómo te das cuenta que ese es el emprendedor que, incluso en algún momento teniendo que ceder el management, porque eso es natural y lo hacen todos los buenos founders, en algún momento probablemente salen, los de Google salieron, después volvieron. Por ahí uno dice, bueno, Zuckerberg no, pero la mayoría sí lo han hecho. Porque un buen emprendedor no quiere decir un buen manager para escalar, y necesitas alguien con mucha experiencia y demás. Entonces me parece que ese también es un tema bien interesante, ¿no? El tema de compartir experiencias, de qué perfil es el que realmente, por lo menos en la etapa en la que uno está, que confía que te lleve de punta a punta a ese emprendedor, casi que no sé si esa transición está en la etapa temprana, la de pasar a un CEO profesional en nuestros casos. Digamos, ¿cuáles son las características que se resaltan ahí? Pero es normal, en Latinoamérica ustedes han visto eso de que los founders transicionen y den paso a un CEO con más experiencia, Yo solo de malas ganas lo he visto, no de buenas ganas. Creo que también hay un tema, y lo mencionamos vagamente hace como 2, 3 temas atrás y como 40 minutos antes, pero de qué tanto valor estamos generando como fondos también. Y creo que ahora que se puso muy crowded, era una pregunta que creo que todos despertábamos pensando en cómo me diferencio, cómo de verdad puedo traer más valor a las compañías de mi portafolio y tal. Y una de las formas en las que, por lo menos desde mi trinchera, he visto que eso realmente se vuelve game changer es entender cómo desde el founder como unidad mínima de la compañía los puedes ayudar a encontrar sus estilos de liderazgo, a entender cómo pueden crecer también como managers, y eso que con el tiempo se vuelvan buenos CEOs. Obviamente no va a ser para todos, y en el camino hay un montón de compañías que ya fracasaron porque simplemente eso nunca terminó de cuajar. Pero por el otro lado te puedes llevar sorpresas de pronto liderazgos no convencionales o de pronto founders increíbles y que llevan a las compañías de verdad de principio a fin, de estos 2 puntos que hablábamos, pero que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere estar dispuestos a tener 15 cachuchas a la vez de founder, de producto, de ventas, de growth, de contratación,
de ser un buen manager de todo eso, pero no sea de la noche a la mañana. O al menos no he conocido un solo founder que llegue en etapa temprana y que diga, wow, esa persona, o sea, le doy lo que sea y de verdad lo va a convertir en un emporio, ¿no? Pero Damaris, ahí fíjate que yo creo que si te pasa, que una vez invertido, a los meses, 4, 5, 6 meses, ya puedes diferenciar entre los buenos y los malos. 100%. Muy fácil, es muy Semanas, rápido. O es sea, más. es muy, muy rápido. A las semanas te das cuenta, uy, la cagué de no haber invertido, o esto es un golazo. Y hay fondos que prefieren second time founders también, casi que lo tienen en su tesis. O sea, como para bien o para mal, sea que su primer startup fue exitoso o no exitoso, ya pasó por esto y sabe de qué se trata. Y si sigue en esto, es porque si le crea esto y es capaz de avanzar en eso. Y bueno, puede ser. O sea, lo que pasa es que, digamos, o sea, ahora vamos a empezar a ver los second time founders. Y lo que decía Claudia es, a las malas es que no quieren seguir. O en realidad muchos lo que dicen es, después de 2 años yo ya cumplí mi tarea y quiero montar una nueva startup. Porque esta se me quedó chica, porque acá no agrego valor. Entonces, si uno ve que ese tema de querer ser emprendedores seriales, que muchos aspiran a eso, uno dice, bueno, está bien, mientras que sea uno después del otro y no al mismo tiempo, digamos que sería un problema. Entonces, finalmente por ahí en 2 años es tu ciclo y estás queriendo montar una nueva empresa y mientras que esa transición se haga bien y no me dañes la empresa en la que yo invertí porque te llevas al CTO y demás a tu nueva empresa, nada, porque igual vos seguís siendo socio de esta. Véndela primero, ¿no? Véndela, hazme el retorno y crea una nueva. Fíjate que justo estaba pensando y creo que por lo menos nosotros no hemos visto, a menos que la empresa quiebre, que empiezan, o sea, creo que una característica que han tenido la mayoría de los emprendedores, obviamente, para el fracaso y o sea, es mucho más fácil fracasar que de verdad llegar como sea que definamos éxito, pero una de las características que me parece de las más valiosas de estos emprendedores es están obsesionados con resolver un problema. Y el éxito de eso es que se obsesionen con resolverlo, no con el cómo, ni con el producto que construir para resolver ese problema, sino con resolverlo. Y creo que hay muy pocos problemas en LATAM que podríamos decir que ya están resueltos, ¿no? Que ya tenemos como la solución, no hay forma de hacer eso mejor de ninguna manera y ya está como en su estado óptimo y perfecto. Entonces, esos second time founders no nos han tocado, lo que nos ha tocado son early employees de compañías que ya llegaron a cierto tamaño, que ya dieron lo que tenían que dar, que encontraron un área de oportunidad y que están empezando emprendimientos nuevos, ¿no? Y nos pasó con Palenca, que los founders vienen de Uber, nos pasó, no era Uber del portafolio, pero o sea, vienen de Uber, con los founders de Cuida mi Mascota, que venían de una salida de Se Me Antoja, de Aviva, que venían de Confío, o sea, como emprendedores que de verdad como que vivieron, aprendieron y medio la sufrieron y que encontraron un espacio donde dijeron, nadie está haciendo esto y yo lo quiero resolver y empezaron a hacerlo por su cuenta, ¿no? Una cosa que yo muchas veces cuento en cómo levantarcapital.com tiene que ver con que el VC invierte en personas. Y cuando el emprendedor escucha eso, piensa, tengo que mejorar mi slide con mi currículum y poner muchos logos, ¿no? Y no es eso. Entonces, al final, tú vas a invertir en un delincuente y te la hizo porque te la contó bien. Vas a encontrar un muy buen emprendedor que dio todo en la vida, pero a lo mejor no pudo vender la empresa y no le fue bien, pero dio todo. O vas a invertir en un crack que a lo mejor corrió solo y simplemente te tuviste que hacer el camino porque el tipo corría tan rápido que mejor ni siquiera te cruces, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me pasa mucho que tengo como en el proceso que estoy evaluando al emprendedor, a un emprendedor y en el proceso que una vez que ya invertí, a otro emprendedor. Y obviamente quiero que sea el mismo, ¿no? Yo quiero que sea el mismo emprendedor. Pero obvio, el tipo se está vendiendo, está haciendo un pitch, te cuenta toda la historia bonita, pero pasan cosas, como una anécdota que les puedo contar muy rápido, pero yo invertí en una compañía y pusimos un buen cheque y llegó el primer directorio, todo feliz, ¿no? El primer directorio, vamos a contar cosas buenas, y arranca con, bueno, estamos a un mes de cerrar la compañía porque vamos a quebrar. Y yo digo, ¿me lo vienes a decir ahora que te acabo de transferir hace una semana? Pero mira que hay un caso súper interesante, Claudio, porque yo creo que, o sea, digamos, todavía no nos compartimos, pero vos lo has hecho porque me has preguntado, por ejemplo, referencias de personas, y Claudio lo ha hecho mucho y lo reconozco.
Y, digamos, pero a nosotros nos pasó, estábamos con quien era mi socio en un evento. Nosotros tuvimos un founder que tenía como muy buen pedigre desde los papeles, que nos lo presentó en XTP, que había invertido, la tenía en top 10 de su portafolio. Invertimos el cheque más pequeño del portafolio, por suerte. eh, Al año y medio mandó una carta que se está quedando sin plata. Uno de los fondos, ahí sí no voy a decir el nombre, uno de los fondos más importantes de México, un día nos escribe y nos dice, sin habernos preguntado nada antes, te quiero contar que vamos a ser socios, porque invertimos en esa compañía. Y yo dije, como, pero no me preguntaste ni me contaste nada antes, yo te podría contar el punto de venta. Y yo nosotros teníamos algunas cosas que no nos cuadraban de lo que estaba pasando. Tal vez le hubiera dicho, mira esto o esto, pero tampoco le hubiera dicho que no. A los 3 meses de que este fondo invirtió $500,000, el emprendedor mandó un correo diciendo que si no recibía otros $400,000, de acá una semana cerraba. Y ese mismo fondo dijo, yo puedo poner como 100, y uno de los miembros de su comité de inversiones dijo que ponía también plata, y llegaron como a 200, dijo no, no, y cerró. En un evento, 2 años después, ese emprendedor se fue a trabajar a un banco, y después montó una fintech en México. Y me acuerdo que estábamos con mi socio y estaba el VC, y lo vemos que lo estaba saludando, y viene y nos dice, qué buen emprendedor que es este. Y yo digo, ¿en serio? ¿A vos te hizo perder un montón de plata? Y yo digo, es como ser de amigo del que te hizo perder un montón de plata, casi como para olvidarte de la historia, ¿no? O sea, es como, no querés que nadie se entere, y por eso en realidad, es- cuando en realidad vos tenés que haber dicho como, este tipo, digamos, hizo esto, y tengan cuidado todos los que van a invertir con él porque te puede salir con esta. Pero no, es como no, es como hay que mantener ese tema, y yo creo que ahí es el problema, ¿no? Porque entonces así es como, por no hacer esos chequeos, yo hoy digo, bueno, voy a hacer el chequeo mucho más exhaustivo también, de buscar referencias en todo lo que pueda antes de invertir con alguien o antes de asociarme con alguien, porque es fácil. Y acá también en Colombia estuvo el Zuckerberg colombiano, que había sido supuestamente el co-founder de Groupshark, pero que resulta que cuando el fundador de Groupshark se suicida, todo el mundo sabe que Groupshark nunca ganó un peso, y que se suicidó tapado en deuda, salió a decir, no, no, yo era un empleado que tenía como el 0% 25 de vesting, pero como uno no era el Zuckerberg colombiano millonario, claro, llamaba la atención que siendo el Zuckerberg colombiano estuvieras todo el tiempo pidiéndole plata al gobierno para que te pague cosas, si eras tan Zuckerberg. Oye, Esteban, ¿sabes que una autocrítica hay para todos nosotros los latinos? Aparte de ser malos para decir que no, somos malos para exponer a alguien que va mal, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasó hace poco una startup que sé que va mal y que ya el emprendedor no confió en él y está hablando con un fondo eh, para que entre y yo en un ataque de honestidad debería llamarlo y decirle, oye, no entres, ¿no? Y eso generalmente los latinos no lo hacemos. Y yo me lo pensaba, decía, ¿hago esto o no lo hago? Pues digo, bueno, al fondo me lo voy a ver para el resto de la vida. Le estás dando rango, bueno, capaz que se salva. Debería yo llamarlo y decirle, weón, no entres, por favor, no la cagues, ¿no? Por esto, por esto. Pero bueno, después también yo soy accionista, puedo meterme en un tema, o sea, Es un conflicto, claro. pero los latinos somos malos para eso, esos son muy buenos los norteamericanos y creo que nos falta un poco de aprender de eso, ¿no? De no quedar bien con todos. Pero por el otro lado, o sea, probablemente te va a pasar que tengas un emprendedor favorito que te haya hecho perder dinero, pero que si vuelve a emprender o hace otra cosa, tú digas, lo voy a bauchar por él, simplemente porque creo que va a hacerlo mejor, ¿no? Entonces creo que también la línea es delgada, ¿no? Yo creo que no hay una cosa que me haya incomodado más de este año que el backlash en Twitter sin contexto, ¿no? Como que de pronto todo el mundo es experto, todo el mundo sale a hacer como su assessment de ciertas cosas, y no olvidemos que al final de cuentas estamos acá porque los emprendedores se la rifan todos los días y nosotros nos partimos el lomo consiguiendo capital, sí, pero acá hay gente que se levanta todos los días con la convicción de que va a construir un mundo mejor y una Latinoamérica como con mejores servicios y con mejores todos. Entonces, creo que también una cosa que se intensificó, salvo su mejor opinión, es eso, o sea, lo mismo que pasa cada que hay un partido de la selección, que hay de pronto 500 millones de directores técnicos que lo habrían hecho mejor. Como de pronto se puede hacer noticia que alguien no salió bien de una startup, y el simple hecho de que sea de una startup hace que se vuelva un tema mediático, ¿no? Total,
Hay un meme ahí, Damaris, que es, bueno, ahora dejo de ser experto cripto y me convierto en experto en fútbol. Tal cual. Yo me creí que soy experto en fútbol, ahora soy abogado constitucional, ¿no? Sí, y hay gente que critica todo. Yo creo que al final, digamos, lo importante es ser objetivos. O sea, lo importante es entender. Hay startups que le está yendo mal porque los founders hicieron las cosas mal y hay startups que le está yendo mal por cosas incontrolables. Lo que pasa es que ya parece que hoy todo es un cisne negro. Entonces, eso de, no, llegó el invierno y la culpa es del invierno. No, es que el invierno lo podías haber anticipado hace un año cuando las tecnologías empezaron a caer en bolsa. Lo decía el otro día Federico Antoni en el podcast de él cuando le decía, no, porque como no, esto nadie lo esperaba. No. Y él dijo, bueno, no, los buenos founders empezaron hace 6 meses a achicar. Los malos founders son los que tuvieron que recortar con toda ahora, porque hace 6 meses, no, o sea, macroeconomía 101, cero. Se sacaron cero. Entonces vos decís, bueno, también el inversionista debería ayudarlos a decir como, oiga, si yo entiendo esto y vos no entendés, yo te ayudo, porque es cierto que hay muchos founders que al final son buenos en lo que hacen, no saben lo que pasa a 20 metros, ¿no? O sea, están tan metidos en lo de ellos que no ven, digamos, que el mundo está pasando cosas. Entonces, claro, hay cisnes negros y hay cosas que son efectos de los cisnes negros que se van dando en el tiempo y que finalmente, claro, vos decís, yo creo que al final es el momento que los emprendedores también enfrenten eso y sean transparentes. Por ejemplo, lo de esto decía, como con Kavak, ¿no? Entonces es como, porque Caravana cayó el 98% no quiere decir que a Kavak le esté yendo mal, pero si Kavak no dice nada, digamos, si no hace un solo statement y dicen, no, ¿saben qué? Voy a ser transparente. Entonces todo el mundo está especulando con eso. Eh, y al final es como, no, es la próxima que se va a quebrar o que va a hacer despidos gigantescos. Por ahí le va súper bien, pero es como que esa falta de decir, no, ¿saben qué? O sea, sí caímos ventas, no caímos ventas, sí vamos a hacer esto, sí vamos al otro, pero vamos mucho bien, nuestra economía es más sólida y México no tiene nada que ver con Estados Unidos en venta de carros usados porque nosotros tenemos una cuota de mercado mucho más grande que cualquier gringo. O sea, donde el mercado sigue estando súper fragmentado, o etcétera, etcétera. Entonces me parece que también ese silencio, donde la única defensa son todos unos envidiosos más o menos, porque esa es la otra, ¿no? O sea, el otro día escuchaba a uno decir, no, el problema es que los emprendedores indie, que son los que trabajan con su propio cash flow y se financian solos, nos envidian porque nosotros crecimos más que ellos. ¿Cómo? No, o sea, ¿cómo? Ya estamos diciendo cualquier cosa. Simplemente decir, si querés mostrar o no, contar por qué te va bien o va mal y qué aprendiste y punto. Y si te fue mal por errores, aprendelo para la próxima y que sea una lección para todos que se pueden aprovechar de qué errores cometiste, ¿no? Estamos ya con la hora, más bien estamos súper agradecidos porque me quedo hasta con temas que me encantaría seguir tratando, pero quiero respetar el tiempo de ustedes. Más bien lo que quiero es invitarlos a ustedes, a cada uno, a que pueda dar un último mensaje final, así súper rápido, para ya sean startups, para los inversionistas, para los corporativos, o para los gobiernos, para que ustedes prefieran. Si quieres arrancamos contigo, Damaris primero, Claudio, y terminamos contigo, Esteban. Yo me llevo que tenemos mucho chamba por hacer y que tenemos que ser ejemplo de disciplina en muchos sentidos el siguiente año, ser mejores intercambiando referencias y nada, la verdad es que creo que tengo un sentimiento realista, optimista para el próximo año, porque todo va a ir como el año pasado, pero tampoco creo que sea el fin de una era. Y por el contrario, creo que va a volvernos más resilientes y más como down to earth, y eso es lo que necesitábamos un poco. Bien cortito, la verdad es que decirle a los emprendedores que dicen de que ya no es fácil levantar dinero ni montar una startup en América Latina, la verdad es que nunca fue fácil, nunca ha sido fácil, eso es un mito. Así que para mí en realidad lo que está pasando hoy día es que hicimos como un flashback cuando viajas en el tiempo y vuelves un par de años atrás y volvimos al 2020 y estamos increíblemente bien, con más inversión, con fondos, con más experiencia, con emprendedores que también están invirtiendo. O sea, si borramos el 2021 de nuestro mapa, la verdad es que el 2022 es un muy buen año y va a seguir siendo un buen año. Y la invitación a venture capitals, a inversores, a emprendedores, es no hacer locura, ser realista, montar un buen negocio, solucionar un problema real, enfocarte en lo realmente importante, unit economics,
Y si te va bien, vas a tener dinero, y si vas a tener dinero, el fondo va a querer hacer también un exit, y a lo mejor vendrá, a lo mejor no. Eh, pero sobre todo ser siempre honesto y buena gente, ¿no? Tratar de no rodearse de malas vibras. Así que ese es mi mensaje. Nunca ha sido fácil América Latina y tampoco lo va a seguir siendo. Así que vamos arriba. Totalmente de acuerdo contigo. Y Esteban, tenemos para que hagas el cierre de oro. No, y yo muy de acuerdo con tanto lo que ha dicho Damaris como Claudio. Y creo que al final hay que pensar que en la historia de la civilización, digamos, caracterizó al ser humano por el deseo de progresar. O sea, eso es lo que nos ha diferenciado. Y que eso no va a parar. O sea, que obviamente problemas geopolíticos como no habíamos visto en años, ahora aparecen y durarán y desaparecerán, pero los que realmente quieren generar ese cambio positivo, digamos, con más plata o menos plata van a seguir luchando por eso. Y nuestro rol es apoyarlos y darles lo mejor, y dentro de todo eso también reconocer en qué podemos ser mejores ayudando, en qué podemos hacer mejor de nuestro lado, y obviamente aprender de los errores, que es fundamental, pero saber que esto va a seguir para bien. O sea, y que muchas cosas van a ser mejores para todas las próximas generaciones gracias a lo que está haciendo gente ahora. Así que para mí es genial que Damaris, Claudio y vos, Jaime, sean personas tan comprometidas con esto, entonces creo que eso es parte del futuro. Nada, súper, más bien, gracias a ustedes, ¿no? Por momentos parecía un poco tétrica la situación, pero hemos cerrado justamente con los aprendizajes. Creo que el próximo año va a ser mejor y los que vengan incluso más positivos aún. Tocó fondo, como decimos, ya, ya se tocó fondo. Todo solo puede ser mejor. Va a ser un buen vintage 2023, van a ver. Así es. Bueno, muchas gracias. Ya estamos viéndonos próximamente. A ustedes, gracias por venir. Gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación.